Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los propósitos generales de este sistema? Uno es controlar la homeostasis, es decir, un valor más o menos estable en nuestro cuerpo de las distintas variables. Otro es controlar de manera parcial o total las funciones viscerales, pues nosotros no controlamos qué tan rápido late nuestro corazón o qué tan rápido hacemos la digestión. También nos va a permitir adaptarnos a cambios internos, por ejemplo, la digestión, y a cambios externos, por ejemplo, cuando hace mucho calor o hace mucho frío. Y es el sistema motor que va a estar inervando a órganos, a vasos y a glándulas, a diferencia del sistema motor general, que nosotros lo podemos controlar de manera consciente. Este no lo podemos controlar de manera consciente, de hecho viene la parte de autónomo. Este sistema, a pesar de lo que dicen ciertos libros que a veces pueden ser confusos, en realidad nace de una red autonómica central. Esta red autonómica central está formada por distintas estructuras que participan en la regulación autonómica, solamente que nosotros no las controlamos de manera consciente. Dentro de estas estructuras de la red autonómica central encontramos, por ejemplo, a la corteza insular, que aquí la vemos marcada en rojo, al hipotálamo, distintos núcleos del hipotálamo que aquí los vemos marcados, todo esto es el hipotálamo, y aquí vemos marcado el núcleo paraventricular y aquí el área lateral del hipotálamo, a nuestra amígdala, que no solamente se va a encargar de codificar el miedo y otras sensaciones similares, sino también de controlar al sistema nervioso autónomo, a la sustancia gris periacueductal que se llama así porque está formada de sustancia gris y está alrededor del acueducto central, al núcleo del tracto solitario, al núcleo parabraquial, que lo podemos ver aquí, al núcleo parabraquial y aquí al núcleo del tracto solitario, ya a nivel de nuestra médula oblongada, y finalmente las que sí se incluyen en la mayoría de libros de neuroanatomía, que son las columnas intermedio-laterales. Aquí lo que estamos viendo es un corte de la médula espinal donde solamente observamos la sustancia gris de la médula espinal. Aquí las láminas de Rexed, vean, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y aquí algunos núcleos y justamente este cuernito que está aquí es la columna intermedio lateral. Estas son estructuras que participan en nuestro sistema nervioso autónomo. En un momento veremos cómo. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Estamos levantando la parte opercular del surco lateral y podemos observar aquí escondido detrás de esta parte opercular a la corteza insular, parte de nuestra red autonómica, y va a tener también otras funciones importantes que veremos posteriormente. Aquí lo que estamos observando es una de las áreas más complejas de nuestro sistema nervioso, que es el hipotálamo. Todo esto es el hipotálamo y todos estos colores, todas estas estructuras son los distintos núcleos hipotalámicos. En algún momento aprenderemos todos estos núcleos. Este de aquí es el núcleo paraventricular. Aquí lo podemos ver más cercano. No se ve el área lateral justamente porque es lateral a todos estos núcleos centrales. Aquí lo que podemos observar son los núcleos de la base. Vean, por ejemplo, aquí vemos al estriado, aquí vemos a nuestro núcleo caudado, aquí en la parte interna vemos al tálamo, y vean esto que vemos acá es la amígdala. Parte de los núcleos de la base no tiene una función motora, por lo tanto, si bien es un núcleo de la base, no se considera dentro de los núcleos de la base motores, que son los más famosos, pero sí va a tener una importante función autonómica y en otras cosas, como por ejemplo la regulación del miedo, que veremos después. Aquí observamos una visión inferior de nuestro cerebro. Podemos observar marcado en verde el núcleo rojo, pero no es este el que quiero que le presten atención, sino que es este de aquí, la sustancia gris periacueductal. Aquí está el acueducto y esta sustancia gris es justamente parte de esta red autonómica central. Esto está a nivel del mesencéfalo. Lo sabemos por algo que repetiré muchas veces a lo largo del curso, que es esta figura de Mickey Mouse que nos marca el mesencéfalo. Aquí vemos a la sustancia negra del mesencéfalo. La atrofia de esta sustancia negra produce la enfermedad de Parkinson y otras estructuras importantes, por ejemplo aquí los cuerpos mamilares. Muy bien, lo que sí sabemos y lo que realmente está representado en la mayoría de los libros es esta división, que en realidad es una división anatomo-funcional, una división entre el sistema nervioso autónomo parasimpático
y simpático. Y siempre vemos este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de imágenes donde nos dicen que el sistema nervioso parasimpático es el del descanso y la digestión, mientras que el sistema nervioso simpático es el de la lucha o la huida. Y vemos que hay como una suerte de equilibrio entre la inervación o entre la actividad del sistema nervioso parasimpático y el simpático, que lo vemos aquí con esta imagen. Mientras más actividad del parasimpático haya, tenemos como una suerte de descanso, realmente se activa más cuando estamos en un periodo como de no actividad, mientras que el sistema nervioso simpático se activa de manera muy potente cuando encontramos algún peligro o cuando estamos muy activos. Esto puede ser como un poco confuso y realmente llevar a una conclusión inadecuada, que es que solamente está activo nuestro sistema nervioso parasimpático o simpático dependiendo de la situación. Y esto generalmente no es así, esto es una sobresimplificación. Realmente lo que sucede es que en gran medida para cada órgano en particular hay cierta actividad del parasimpático y cierta actividad del simpático, y estas están en cierto equilibrio y el equilibrio se rompe en algunas situaciones en particular. Esto lo sabemos por distintas experimentos, distintas cuestiones experimentales, pero hoy conocemos que la mayoría de los órganos están inervados tanto por el simpático como por el parasimpático y tienen efectos relativamente opuestos que pueden ser vistos como antagonistas fisiológicos, es decir, mientras uno, por ejemplo, aumenta la presión arterial, el simpático, otro la reduce, el parasimpático. Y uno podría pensar, bueno, pues esto es un cambio, el aumento de la presión arterial. Por ejemplo, si vemos una serpiente, pues aumenta nuestra presión arterial para que podamos correr y que la sangre llegue a nuestros órganos principales. Mientras que si estamos pues en un momento, no sé, viendo Netflix, si estamos muy tranquilos, entonces probablemente nuestro parasimpático esté más activo. Y eso es absolutamente cierto. Pero hay otros ejemplos que son menos claros, por ejemplo la dilatación pupilar. Nuestra pupila todo el tiempo se está dilatando, contrayendo, dependiendo de mil causas, pero particularmente dependiendo de la luz. Y el sistema nervioso parasimpático y simpático se van a encargar de esta dilatación o constricción pupilar. Y entonces, pero estos cambios son muy rápidos, entonces no es que solamente tus pupilas se dilaten si ves a una serpiente y se contraigan si estás preparándote para ir a dormir. Todo el tiempo está pasando una dilatación y constricción de la pupila y pues eso refleja la actividad del simpático y del parasimpático. Entonces lo que les quiero transmitir aquí es que no es como que solamente está activo uno, solamente está activo el otro, sino que los dos se pueden activar muy rápido y los dos pueden estar activos en mayor o menor medida. Aquí vemos la clásica imagen que traen todos los libros de texto con respecto a la inervación del simpático y del parasimpático. Y si bien esta imagen puede resultar compleja y retadora en un inicio, en realidad pues sí lo es, sí es compleja y retadora. Y es porque realmente la inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático es un tanto curiosa. Vamos primero con el simpático y aquí pues lo que espero es no perderlos entre tanta información. Vamos a poner aquí una pluma y vemos aquí a nuestro sistema nervioso simpático. Nuestro sistema nervioso simpático, si bien tiene neuronas que lo controlan en la red autonómica central, ya las vimos en la corteza insular, en algunas regiones del tallo encefálico, particularmente del mesencéfalo, en algunas regiones del hipotálamo, pues el sistema nervioso simpático en realidad nace de la médula espinal, de las columnas intermedio-laterales que se encuentran en esta región que estoy señalando, de T1 a L2, ¿sí? Solamente a nivel torácico y lumbar, y ni siquiera todo lo lumbar. Es por eso que también el sistema nervioso simpático se llama sistema nervioso toracolumbar. Vean cómo hay ausencia de ello en la parte cervical y en la parte sacra. ¿A qué se debe esto? A su filogenia. No es tan importante conocerlo porque en realidad no lo sabemos, pero sabemos cómo está armado. Aquí están los cuerpos celulares de las neuronas que les vamos a llamar neuronas preganglionares. Y se van a llamar neuronas preganglionares porque van a hacer sinapsis, porque van a tener su sinapsis en las neuronas ganglionares. Y entonces lo que estamos viendo acá es justamente una cadena ganglionar. Vean, todas estas cosas que vemos aquí son ganglios, ¿sí? Muchos ganglios. Vean cómo estos ganglios siguen una cadena
esta cadena se va a llamar cadena paravertebral, y esto es porque se encuentran justamente a los lados de las vértebras, ¿correcto? Entonces esta cadenita pues se extiende, y de hecho se extiende con una mayor, abarcando un mayor espacio, una mayor superficie a incluso la médula toracolumbar. Vean cómo hay ganglios en la región cervical y también en la región sacra. Y estos ganglios son ganglios del sistema nervioso pues simpático y algunos del parasimpático, como veremos posteriormente, pero particularmente son ganglios que tienen cuerpos neuronales que van a inervar al simpático o que van a ser parte del simpático. Muy bien, ahora borremos esto para que no se vuelva confuso. Una vez dicho esto, entonces tenemos aquí a nuestras neuronas preganglionares que tienen su sinapsis con neuronas postganglionares que se encuentran en los ganglios, y estas neuronas van a tener fibras, y estas fibras se van a dirigir hacia los órganos efectores, ¿correcto? Hacia lo que sea, por ejemplo, vean esta fibra de acá o esta neurona de acá que tiene fibras que se encargan de inervar, por ejemplo, regiones de nuestras glándulas que se encuentran en la vía facial o en la parte facial, o aquí unas que se dirigen hacia los ojos, hacia las pupilas, etc. Entonces, bueno, pues este es el armado general de nuestro sistema nervioso simpático. Nuestro sistema nervioso parasimpático prácticamente va a existir en una suerte de espejo, es decir, lo que no cubre el simpático lo cubre el parasimpático a nivel central. Entonces, los centros más importantes del parasimpático se encuentran aquí, vean, en el tallo cerebral. No encontrábamos del simpático en el tallo cerebral, vean, aquí no encontramos nada. Pero aquí sí encontramos, aquí se encuentran las neuronas iniciales, las primeras neuronas de nuestro parasimpático. Y estas, a diferencia, aquí vean, no hay una cadena de ganglios, no existe esta cadena de ganglios, sino que las fibras de estas neuronas van a irse prácticamente hasta el órgano efector, y ahí van a tener otra neurona que ya propiamente va a inervar. Entonces encontramos una distinción importante. En el sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares son largas y, las neuronas preganglionares son cortas en el simpático y las neuronas postganglionares son largas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta neurona pues hace sinapsis o tiene su sinapsis relativamente cerca, ¿sí? Aquí justamente a los lados de las vértebras, mientras que esta otra cruza un gran camino hasta llegar, por ejemplo, al ojo. Si no les parece un gran camino el ojo, pensemos en el nervio vago, que cruza un gran camino hasta llegar, por ejemplo, a los intestinos. Ahí, pues definitivamente el camino es más largo. De tal manera que en el sistema nervioso parasimpático, la neurona preganglionar es muy larga y la postganglionar es muy cortita, ¿sí? Va a tener pues una inervación ahí cortita. No solamente encontramos neuronas de nuestro sistema nervioso parasimpático en la región de nuestro tallo encefálico, sino también en nuestra región sacra, ¿correcto? Entonces también le denominamos a este sistema cráneo sacro, toraco lumbar, y aquí cráneo sacro. Y eso es una gran distinción. Entonces comenzamos a entender esta imagen que estamos observando. Sin embargo, pues falta detallar muchos de los puntos que vienen aquí resumidos. Pero no es el momento. No es el momento de detallarlos porque justamente nos vamos a enfocar en lo que estamos observando. Veamos primero el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene su cuerpo celular de la neurona preganglionar en las astas intermediolaterales. Ya vimos que estas son las astas intermediolaterales desde T1 hasta L2, ¿sí? En la región toracolumbar. Aquí encontramos en rojo una neurona preganglionar, el cuerpo celular de una neurona preganglionar. Y este cuerpo celular va a tener una proyección, un axón, que se va a dirigir hacia unos ganglios que se llaman ganglios paravertebrales. Al lado, vertebrales a los lados de las vértebras. Los ganglios paravertebrales son los que ya vimos que forman esta cadena, ¿correcto? Pero incluso en esta imagen pues no se alcanza a ver bien por la cantidad de detalles que hay otros ganglios que no se encuentran en esta cadena, sino que se encuentran más adelante, que son estos de aquí. Vean, aquí encontramos unos ganglios, pónganle mucha atención. Estos ganglios les llamamos ganglios prevertebrales,
¿sí? Se encuentran cerca de la aorta. Se encuentran ahí, vean, aquí encontramos la aorta, entonces los ganglios los encontraríamos ahí cerquita de la aorta, mientras que los paravertebrales los encontraríamos a los lados de las vértebras. Entonces, algunas de estas neuronas van a tener proyecciones que se van a dirigir un poquito más adelante, tampoco mucho más adelante, un poquito más adelante hacia los ganglios prevertebrales. Entonces tenemos ganglios paravertebrales que forman una cadena y ganglios prevertebrales, que de hecho son poquitos y no forman una cadena, sino que van a ser ahí unos ganglios aislados que iremos viendo posteriormente. Y después de estos ganglios vamos a tener neuronas, cuerpos neuronales, que van a tener sus fibras postganglionares que se dirigen hacia el órgano. Y entonces respetamos esto que dijimos, donde las neuronas postganglionares son mucho más largas que las preganglionares. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí lo podemos ver en una imagen, un corte transversal, anatómico más bonito. Esto es anterior, esto es posterior, izquierdo, derecho es irrelevante. Aquí vemos una vértebra, cuerpo de la vértebra, y aquí vemos a nuestra médula espinal. Y dentro de nuestra médula espinal, vean aquí chiquitos, se encuentran las columnas intermedio-laterales. Aquí hacemos un acercamiento y aquí están las columnas intermedio-laterales. Si estuviéramos hablando de la región toracolumbar, entonces pues, estaríamos hablando de que aquí se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas del sistema nervioso simpático, preganglionares. Las neuronas van a proyectar hacia acá adelante, hacia las raíces ventrales. De las raíces ventrales van a venir las fibras, se van a saltar el ganglio de la raíz dorsal. Esto que estamos observando acá son los ganglios de la raíz dorsal. Y estas fibras se saltan a los ganglios de la raíz dorsal y después pues lo que tienen que hacer es llegar a este punto de acá. Estos son los famosos ganglios paravertebrales. Vean cómo se encuentran a los lados de las vértebras. Vean cómo también se encuentran cerca de la médula espinal, realmente no están tan lejos. Y entonces pues estas fibras van a pasar por acá, después van a entrar a través de aquí y después van a salir a través de acá hacia el nervio. Entonces vean cómo finalmente se montan en el mismo nervio. Esto es particularmente en el sistema nervioso simpático. Interesante, ¿no? O sea, finalmente montan el mismo nervio, solamente que hicieron sinapsis no aquí, sino aquí en los ganglios paravertebrales. Y aquí vamos a encontrar dos conceptos que se llaman del ramo comunicante blanco y del ramo comunicante gris. El ramo comunicante blanco es aquel que llega, o sea, el aferente hacia el ganglio paravertebral, y el ramo comunicante gris es el que se va, ¿sí? Blanco el que llega, gris el que se va. Y entonces se montan aquí en el mismo nervio hasta que llegan a inervar lo que tengan que inervar. Aquí no lo vemos en la imagen, pero si tuviéramos aquí un ganglio prevertebral, pues no lo encontraríamos aquí al ladito, sino que lo encontraríamos aquí cerca de la aorta. Y bueno, pues sería diferente, pero al final tampoco está tan lejos. Al menos no está tan lejos como del cuello, de donde se encuentra, o de la nuca, donde se encuentra el tronco cerebral, hasta el estómago, que es, por ejemplo, el nervio vago, tiene pues ese alcance antes de alcanzar los ganglios propios del órgano que veremos posteriormente. Entonces, bueno, pues están relativamente cerca. Aquí podemos observar un poquito de lo que estoy diciendo. Vean, esta es la médula espinal toracolumbar y aquí encontramos fibras que salen y estas fibras llegan hacia la cadena de ganglios paravertebrales o llegan hasta los ganglios prevertebrales, ¿sí? Paravertebrales que se extienden desde la región cervical hasta la región sacra, como lo que podemos observar acá, y los prevertebrales que no son tantos, de hecho se los tienen que aprender. El ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal y el ganglio mesentérico inferior. No son tantos. Muy bien, y de aquí vamos a tener las fibras nerviosas que se van a dirigir hacia el órgano efector, hacia los ojos, hacia el corazón, hacia los bronquios, hacia las distintas vísceras, todas las vísceras que tendrán que ser pues inervadas.
En rojo observamos a las neuronas preganglionares y en gris a las postganglionares, ¿sí? En rojo aquellas que se dirigen desde la médula espinal hacia el ganglio paravertebral o prevertebral, y en gris aquellas que se dirigen desde el ganglio hacia el órgano efector. Y aquí podemos observar un poquito de lo que habíamos estado viendo. Vean cómo aquí está el cuerpo celular, sale por la raíz ventral, de la raíz ventral va a venir por acá, va a cruzar por el ramo comunicante blanco hacia la cadena paravertebral, y de aquí vamos a encontrar a nuestra neurona postganglionar, que va a salir por el ramo gris, y del ramo gris va a entrar de nuevo al mismo nervio hasta llegar a donde tenga que llegar. Hay una excepción a esta regla, una excepción importante fisiológicamente, que es la glándula suprarrenal, como si no hubiera suficientes excepciones en nuestro organismo. Hay fibras simpáticas que directamente van a inervar a nuestra suprarrenal, y de hecho técnicamente la glándula suprarrenal actuaría como si fuera la neurona postganglionar, ¿sí? Liberando de hecho noradrenalina. Entonces, y adrenalina. Entonces estas fibras se van a saltar al ganglio paravertebral, se van a saltar también al ganglio prevertebral y van a llegar directamente a inervar a nuestra glándula suprarrenal, glándula que va a liberar adrenalina y nos va a servir para mantener la presión arterial. Única excepción a la regla del simpático, importante conocerla. Muy bien, y con esto acabamos la parte del sistema nervioso simpático. Ha sido una gran cantidad de información en apenas 22 minutos. Les recomiendo ponerle pausa al video, repasar bien, que ya se haya entendido al sistema nervioso simpático, y volvemos en unos segundos. Muy bien, qué bueno que regresamos después de esta pausa. Ahora veamos al sistema nervioso parasimpático. Volvemos a esta imagen compleja. Si se dan cuenta, si ustedes hacen pausa al video para ver bien los detalles de esta imagen, se darán cuenta que ya entienden perfectamente bien el sistema nervioso simpático. Vean cómo aquí encontramos a los ganglios prevertebrales que habíamos estado mencionando previamente, y entonces realmente pues ya lo entienden, y lo demás pues son simplemente la forma en la que se llaman algunos ganglios, ¿no? Ganglio cervical superior, ganglio cervical medio, etcétera, etcétera. Ahora, para el sistema nervioso parasimpático habíamos dicho que cambiaban las cosas un poquito. Tenemos a nuestro tronco encefálico, que tiene distintas neuronas preganglionares, y estas neuronas preganglionares van a tener pues una distribución muy amplia, hasta llegar a ganglios que se encuentran muy cerquita del efector, del órgano efector, y de ahí se van a dirigir hacia el órgano efector. Esto es particularmente marcado, por ejemplo, en el nervio vago que tiene sus fibras preganglionares y después cruzan mucho hasta llegar a ganglios que se encuentran cerquita de sus efectores. Y lo mismo sucede para el plexo que se forma de los nervios sacros. Muy bien. Entonces veamos a nuestro sistema nervioso parasimpático. El cuerpo celular de la neurona preganglionar se va a encontrar en el tronco encefálico, un tallo cerebral, y en la médula espinal sacra. En el tallo encefálico, en el tronco encefálico, vamos a encontrar distintos núcleos. En este momento no es tan relevante que los aprendan, los vamos a aprender cuando veamos núcleos craneales o pares craneales. Aquí podemos observar a través de qué nervios craneales van a salir algunas fibras autonómicas del parasimpático. A través del tercer par craneal, del oculomotor, a través del séptimo par craneal, de nuestro nervio facial, a través del noveno par craneal, de nuestro glosofaringio, pero sobre todo, y más importante, a través del décimo par craneal, de nuestro nervio vago. En el tercer par craneal vamos a encontrar que las fibras parasimpáticas van a inervar a la pupila y al músculo ciliar, importante para regular la cantidad de luz que llega a nuestra retina y también para acomodar el cristalino de tal manera que podamos ver bien de cerca y de lejos.
En el caso del nervio facial, importante para que nosotros podamos soltar lágrimas, y estas son relevantes para poder lubricar al ojo. En el caso del glosofaringeo, para inervar a la parótida y por lo tanto poder secretar saliva. Pero el nervio vago definitivamente se lleva las palmas aquí, y entonces encontramos que inerva al corazón, a los pulmones, al estómago, al intestino, básicamente a todo lo que encontramos en nuestro tórax y abdomen, exceptuando algunas partes del colon y algunas partes de nuestros órganos reproductores y de nuestra vejiga. Pero en realidad pues la mayor parte va a estar inervada por el nervio vago. Nervio vago que no se llama vago pues porque sea muy flojo, sino nervio vago porque discurre a través de distintas estructuras. Entonces cuando lo describieron los primeros anatomistas pues se dieron cuenta que viajaba a lo largo de todo el cuerpo. Imaginemos estos anatomistas que no tenían mayor conocimiento anatómico que el que habían encontrado con animales, y entonces se dieron cuenta que este nervio literalmente recorría todas las vísceras. Les parecía un tanto extraño. Por otro lado, la médula espinal sacra también va a tener parte del sistema nervioso parasimpático, y vamos a encontrar pues que va a inervar sobre todo algunas estructuras de nuestra pelvis, de nuestra área pélvica. Vean como aquí les pongo una neurona preganglionar larga y una neurona postganglionar cortilla ya cerca del órgano efector, en este caso el estómago. Y esto es lo que podemos ver aquí en una imagen mucho más bonita. Vean, aquí encontramos distintas neuronas preganglionares que tienen pues fibras preganglionares largas que llegan hacia distintos ganglios, y del ganglio se van a dirigir hacia el órgano efector. Los ganglios van a ser importantes y van a tener nombres particulares, por ejemplo el ganglio ciliar en el caso del tercer par craneal, el pterigo-palatino en el caso del nervio facial, el submandibular, el ganglio óptico, etcétera, etcétera. Como no vamos a tener pues propiamente un solo ganglio en el caso del nervio vago, vamos a tener múltiples ganglios repartidos ahí en nuestro tórax y abdomen, entonces aquí no van a tener nombre, ¿correcto? Y finalmente pues aquí podemos ver a nuestra región sacra, que también tiene fibras largas que se van a dirigir hacia la última parte del colon, hacia el recto y el ano y hacia distintas estructuras de nuestras pelvis, por ejemplo nuestros genitales o el útero en el caso de las mujeres o nuestras vejigas, ¿correcto? Aquí podemos observar en un código de colores nuevamente en azul las neuronas preganglionares y en negro ahora las neuronas postganglionares. Y de nuevo, resumimos este tipo de imágenes, si se entienden, son bastante útiles y podemos observar nuevamente a nuestro sistema nervioso simpático que tiene neuronas preganglionares en nuestra región toracolumbar, a nuestro parasimpático que tiene neuronas en nuestra región craneal, particularmente en el tronco encefálico y en nuestra región sacra, y como estas pues van a tener sinapsis en distintas regiones, particularmente en el sistema nervioso simpático, en la cadena paravertebral y en los ganglios prevertebrales que podemos observar a este nivel, mientras que para el sistema nervioso parasimpático lo que vamos a tener son fibras preganglionares largas y sinapsis en ganglios que se encuentran cerca de los órganos efectores, como podemos observar aquí y todo esto. Funcionalmente también vamos a tener distintas características. Y estas distintas características son curiosas, son importantes de aprender. Esto sobre todo lo van a ver en fisiología general y después esto va a ser crítico para entender farmacología. Lo que vamos a encontrar es que nuestras neuronas somáticas, es decir, aquellas con las que contraemos nuestros músculos somáticos, aquellos que contraemos de manera consciente completamente, van a tener su cuerpo celular. Por ejemplo, en el caso de los plexos braquial, del plexo lumbosacro, vamos a tener pues las neuronas en nuestras astas ventrales de la médula espinal. Estas neuronas, que además son supermielinizadas, van a mandar sus proyecciones directamente al músculo esquelético y van a contraer a este músculo esquelético a través de la liberación de acetilcolina.
Acetilcolina que se va a unir a receptores nicotínicos que se encuentran dentro del músculo esquelético, y estos receptores a su vez lo que van a hacer es despolarizar a las células musculares, permitiendo la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, y esto a su vez va a generar la contracción muscular. Parte de fisiología celular o de biología celular, no tanto de neuroanatomía. Mientras tanto, nuestro sistema nervioso autónomo va a tener esta rama simpática y parasimpática. Vamos a encontrar aquí a nuestras neuronas preganglionares, que van a tener proyecciones algo mielinizadas, pero no tan mielinizadas, pobremente mielinizadas, que van a liberar acetilcolina también. Van a liberar acetilcolina también hacia las neuronas postganglionares, y estas neuronas postganglionares van a llegar al órgano efector, y en el caso de nuestro sistema nervioso simpático van a liberar noradrenalina, ¿sí? Norepinefrina, de ahí viene esta NE. Excepto por nuestra excepción a la regla, valga la redundancia, que son aquellas que se dirigen hacia la médula adrenal, ¿sí? Hacia la suprarrenal, en cuyo caso lo que van a estar mandando es directamente acetilcolina, y luego, o sea, sin que haya un ganglio de por medio, la adrenal lo que va a hacer es liberar norepinefrina, ¿sí? Pero fíjense, o sea, al final el chiste es mandar norepinefrina. ¿Cuál es probablemente la distinción fisiológica de esto? Bueno, que la norepinefrina que se libera directamente en el órgano efector, pues va a liberarse o va a alterar la función particularmente del órgano efector, mientras que la norepinefrina que se dirige hacia los vasos sanguíneos en realidad pues va a actuar como una hormona en todas las células del cuerpo, aumentando la presión arterial en distintos vasos sanguíneos. Entonces, bueno, pues vamos a tener como distinta función de la norepinefrina que se libera de manera neuronal de aquella que se libera propiamente de nuestra adrenal. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático va a tener aquí a sus fibras preganglionares que van a estar pobremente mielinizadas, y también van a liberar acetilcolina hacia las neuronas postganglionares. Pero aquí encontramos la gran diferencia. Las neuronas postganglionares liberan también acetilcolina. Esto cambia. O sea, norepinefrina para el sistema nervioso simpático, acetilcolina para el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y de ahí viene pues la distinción funcional y la distinción que vamos a tener, que va a hacer que no se comporte de la misma manera el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Justamente esta distinción. Muy bien. No solamente esto, sino encontramos otra pequeña diferencia que va a ser muy importante en la farmacología. Esta diferencia que va a ser importante en la farmacología es la siguiente. Aquí encontramos a nuestra vía simpática y aquí a nuestra vía parasimpática. En el caso de la vía simpática, lo que vamos a tener aquí es que se libera acetilcolina, ya lo habíamos visto, y la parasimpática también libera acetilcolina. Ambas liberaciones de acetilcolina van a hacer que las neuronas postganglionares se activen. Estas neuronas postganglionares tienen receptores de tipo nicotínico, y estos receptores de tipo nicotínico, que son receptores ionotrópicos, pues van a hacer que se active la segunda neurona. Pero lo que encontramos aquí de diferencia es que la rama simpática va a liberar norepinefrina y por lo tanto va a actuar sobre receptores adrenérgicos, ¿sí? Receptores de tipo alfa y de tipo beta. Mientras que la neurona postganglionar del sistema nervioso parasimpático va a liberar acetilcolina, y esta acetilcolina va a actuar sobre receptores muscarínicos. Y estos receptores muscarínicos se van a comportar de una manera diferente a los receptores nicotínicos. Bueno, pues todo esto parecería ser no útil, pero en realidad de esto se fundamenta gran parte de la farmacología de fármacos muy comunes que utilizamos, que seguramente pues ustedes hasta pueden ver en el estante de sus casas, como el metoprolol o el abetalol, etcétera, etcétera. Entonces realmente pues el conocimiento de esta parte de los receptores importa más para la farmacología que para la neuroanatomía, pero el conocimiento nunca sobra y de una vez lo mencionamos aquí. De hecho, vamos a tener una gran cantidad de receptores,
particularmente para los receptores adrenérgicos encontramos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Por si no fuera poco, pues cada uno de estos receptores está acoplado a distintas cosas. Por ejemplo, los alfa 1 son receptores metabotrópicos acoplados a proteínas GQ. Los alfa 2 son metabotrópicos acoplados a GI. Los beta 1 y beta 2 ambos son metabotrópicos acoplados a proteínas GS. ¿Qué son las proteínas GQ, GI y GS? Bueno, seguramente ya lo vieron en los cursos introductorios para la carrera que estamos estudiando. Finalmente, acabemos con algunas funciones de nuestro sistema nervioso autónomo. Vamos a hacer aquí como realmente resumimos estas funciones. Hay muchas más funciones, pero algunas de las más importantes son las siguientes. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso autónomo simpático va a producir midriasis, va a hacer que nuestra pupila se dilate, ¿correcto? Mientras que nuestro sistema nervioso autónomo parasimpático va a producir lo contrario, miosis, es decir, que la pupila se haga más pequeña, va a ayudar a acomodar el cristalino. Esto va a ser muy importante para enfocar las imágenes en la retina. Básicamente es esta acomodación del cristalino la que nos permite ver de lejos y de cerca. Y también va a generar la secreción lagrimal, va a hacer que lloremos. Nuestro sistema nervioso simpático va a inhibir la secreción glandular, excepto de las glándulas sudoríparas. Pensemos, por ejemplo, si nosotros tenemos mucho miedo porque acabamos de ver algo que nos espanta, ¿no? Pues realmente no salivamos. Dense cuenta que cuando estamos muy espantados no salivamos. Pero eso sí, podemos empezar pues a sudar. Y esto se debe pues justamente al efecto de nuestro sistema nervioso simpático. Por otro lado, el parasimpático va a estimular la secreción de glándulas exócrinas a lo largo de todo el cuerpo. En el corazón vamos a encontrar que nuestro sistema nervioso simpático va a aumentar la frecuencia del corazón, va a aumentar la contractilidad del corazón, va a aumentar la velocidad de conducción de nuestro sistema de conducción cardíaco y va a producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Todo esto va a generar un incremento de la presión arterial con un incremento del gasto cardíaco, ¿correcto? Va a eyectar más sangre en nuestro corazón. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la velocidad de la conducción, disminuyendo la presión arterial y produciendo asimismo una disminución del gasto cardíaco. En el caso de los pulmones, el sistema nervioso simpático va a producir la broncodilatación de los bronquios y por lo tanto una mejor ventilación, vamos a poder absorber más oxígeno, mientras que el sistema nervioso parasimpático va a producir lo contrario, va a producir broncoconstricción y va a aumentar el número de secreciones. Ahora pensemos que todo esto tiene una lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿para qué generar vasoconstricción y un aumento de secreciones? Pues porque probablemente estás en un lugar donde hay algún tóxico en el ambiente o hay algo que esté irritando la vía aérea o estás enfermo o lo que sea y entonces pues necesitas ese aumento de las secreciones. Entonces, tanto sistema nervioso simpático como parasimpático tienen una función en particular fisiológica. Finalmente, a nivel de nuestro tracto gastrointestinal, nuestro sistema nervioso autónomo simpático va a disminuir la peristalsis, va a hacer que nuestros intestinos se contraigan menos y va a contraer a los esfínteres, de tal manera que si uno está, no sé, en una balacera o algo así, pues lo que menos estás pensando es en ir al baño. Por otro lado, nuestro sistema nervioso parasimpático va a incrementar la peristalsis, va a incrementar las secreciones de nuestro tracto digestivo. Cuando vean fisiología general se van a dar cuenta que la cantidad de secreciones es verdaderamente impresionante, es en el orden de litros. Y también va a producir relajación de los esfínteres, por ejemplo, para ayudar a ir al baño. En el caso de nuestra vejiga, nuestro sistema nervioso simpático va a producir la relajación muscular de la vejiga y va a contraer los esfínteres, de tal manera que en conjunto esto hace pues, que no sea una prioridad ir a hacer pipí cuando estamos en un momento de terror, excepto en algunas situaciones donde particularmente los niños todavía no tienen un buen control de esfínter y entonces pues hacen pipí, por ejemplo, cuando se asustan.
Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático va a favorecer la contracción de los músculos y la relajación de los esfínteres, permitiendo pues, que se contraiga este músculo detrusor, y por otro lado pues, se relaje el esfínter y por lo tanto uno puede ir a miccionar. Finalmente, el sistema nervioso simpático también va a tener funciones en nuestro metabolismo, aumentando la glucogenólisis, la lipólisis y el aumento de la secreción de insulina, todo lo cual nos permite, uno, aumentar la cantidad de glucosa que se encuentra en la sangre, por lo tanto de energía, y por otro lado, incrementar la utilización de esta energía a través de meter la glucosa a las células para producir energía a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Muy bien, con esto terminamos sistema nervioso autónomo en apenas 40 minutos. Esto es una introducción al sistema nervioso autónomo. Hay mucho que hablar con respecto a la farmacología de este sistema, pero eso escapa al curso de neuroanatomía. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado la clase y les deseo un excelente día, cualquier día que este sea.